Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos, 2 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita en este jueves 24 de noviembre de 2016. Hoy estaré sola en el estudio, pero tendré interesantes entrevistados en el teléfono, así es que más adelante les iré contando quiénes son y de qué temas hablaremos. Pero antes, lo que ustedes están esperando, cómo han estado las bolsas, cómo han estado los mercados en el día de hoy, y la verdad que han estado bastante tranquilos. Las variaciones no han sido muy grandes. Partimos con el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,94, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,30 y la bolsa de Shanghái arriba en un 0,40%. Nos vamos a Europa, las plazas en positivo. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,08, el CAC 40 de París también avanzó un 0,21, el DAX alemán un 0,25. Hoy hubo malos datos de la economía alemana, un 0,2% fue el crecimiento de este último trimestre. Y el IBEX 35 de España avanzó un 0,27%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones crece hasta ahora un 0,31%, el Standard & Poor's también lo hace, pero de una manera menor, un 0,08%, y Nasdaq baja a esta hora en un 0,11%. ¿Qué pasa con el Santiago? Con el IPSA está bajando, pero casi marginal, negativo 0,03%, el IPSA, y el IJPA también desciende un 0,02%. El que tuvo un alza muy importante en el día de hoy fue el precio del cobre. Avanzó casi 5%, 4,86% subió la bolsa de metales de Londres y se transó en $2,64 la libra contado grado A. Si se compara, por ejemplo, con el día de ayer, que fue $2,53, y con los de $2,54 del día martes. Al cierre del dólar en el día de hoy se ubicó en 6,79,3, es decir, una baja de un 0,18%. Recuerde que nos puede escuchar también online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Es momento de tomar contacto ahora con Estados Unidos. Ahí está Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. Vamos a hablar de Estados Unidos, por supuesto, de la economía estadounidense y los buenos datos que conocimos en el día de hoy. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenas tardes, Paulina. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con hartos datos que hablar contigo y compartir contigo de la economía estadounidense. También quiero que me cuenten cómo se están preparando para el Black Friday, algo muy importante en Estados Unidos y que genera, ¿no es cierto?, tradicionalmente ha sido muy importante, impulsor de las ventas en ese país. Pero partamos con Estados Unidos, con la economía de ese país, que hoy entregó datos muy interesantes. Las órdenes de bienes durables en octubre aumentaron un 4,8%, muy por sobre lo anticipado de un 1,5%. También las expectativas del consumidor, que entrega la Universidad de Michigan, también suben a 93,8 puntos, cuando se esperaba solo una mantención. Y por último, el PMI manufacturero de Markit preliminar de noviembre sube a 53,9. También conocimos las minutas en el día de ayer de la FED, en la cual se habla ya de una alza de tasas en el mes de diciembre. Con este panorama, toda tuya la palabra, Álvaro. Es así, lo que hemos visto, y te diría que en el transcurso de los últimos 2 meses, la mayoría de las estadísticas, tanto de inversión como de consumo, están mostrando claramente una mejoría de la economía estadounidense, y no hay que alejarse mucho, que también conocimos cifras relacionadas al sector inmobiliario, tanto las ventas de viviendas usadas como de viviendas nuevas, mostrando crecimientos respectivamente de 5,9% y casi un 17% año a año, con los precios medidos por el FHFA creciendo también del orden de un 6,1% en términos anualizados. Entonces tenemos órdenes de bienes durables creciendo saludablemente. Si anualizamos la cifra que entregaste tú, se está expandiendo de un 2,1%, una mejor confianza del consumidor, y todo esto basado, te diría, sobre 3 elementos fundamentales que han llevado a que los índices accionarios estadounidenses se estén transando hoy día en sus máximos históricos.
Por un lado, claramente la incertidumbre política ya con la elección de Donald Trump claramente se ha reducido. También tenemos un crecimiento económico más saludable. Se está estimando que este cuarto trimestre la economía va a crecer nuevamente del orden de un 2,5% a un 3%. Y finalmente también te diría que lo que ha estado impulsando esto son las utilidades de las empresas del S&P 500 que vienen creciendo del orden de un 3 a un 3,5%. Después de varios trimestres en los cuales se venía contrayendo. Por lo tanto, esto ha dado un impulso para que los inversionistas salgan e inviertan en renta variable. Y hablando sobre esa inversión en renta variable, ¿cuáles son los efectos, por ejemplo, para los mercados emergentes como nosotros? Porque se ha visto una volatilidad del tipo de cambio, también una volatilidad de los flujos que están volviendo a Estados Unidos desde los mercados emergentes, Álvaro. Lo que hemos visto, y va muy correlacionado a lo que tú mencionas, es que claramente ha habido un salto discrecional en las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos, simplemente porque se espera mayor crecimiento. Este mayor crecimiento por parte del nuevo gobierno o el gobierno electo va a venir claramente de mayor gasto fiscal, de un proceso de desregulación, conjuntamente también con la posibilidad de una rebaja de impuestos. Este diferencial de tasas que ha llevado la tasa 10 años a transarse esta mañana del orden de 2% con 35 puntos base, claramente está generando una apreciación del dólar. Como bien señalas tú, los inversionistas están empezando a enviar dineros a Estados Unidos, eso hace que el dólar se aprecie a nivel mundial y por lo tanto tengamos una depreciación de las monedas. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, la moneda malaya, el ringgit, ha llegado a su depreciación más alta en lo que históricamente, la rupia india también, y hemos visto también cómo el peso chileno ha pasado de 6.50 a 6.80. O sea, estamos viendo en general una salida de flujos de los países emergentes hacia Estados Unidos, y eso tiene una incidencia también, esta apreciación del dólar tiene una incidencia también sobre los precios de los commodities. Por distintas razones, si vemos los precios de algunos commodities metalúrgicos, tenemos unas caídas bastante marcadas, simplemente porque en términos relativos empiezan a encarecer los productos que exportan los países emergentes. Y hablando de eso, los países emergentes y también lo que pueda pasar con el dólar en Estados Unidos, si vemos esta revalorización que ha tenido el dólar, tampoco es tan beneficiosa para la industria exportadora de ese país. Pero nuevamente, y ese es un tema, ya sabemos, por ejemplo, que la producción industrial se está contrayendo del orden de un 0,9% año a año y viene haciéndolo por varios trimestres. Como bien mencionas tú, eso impacta a este sector, al sector manufacturero industrial exportador. Sin embargo, lo que se cree bajo el nuevo mandato de Trump es que va a haber mayor gasto fiscal, eso va a permitir una mayor creación de empleo y por ende mayor consumo. Y entonces va compensando un poco la desaceleración de parte del sector exportador por una mayor demanda interna que hace que la economía vaya creciendo de manera más robusta. Estoy conversando con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. En Miami estás ahora, Álvaro, ¿no? Sí, estamos en Miami. Sí, porque de repente me ha tocado conversar contigo, estás en Nueva York, siempre viajando. Una pregunta, tú dijiste en tu primera intervención cuando hablaste de que se habían despejado la incertidumbre política, es decir, ya el nuevo presidente es Donald Trump, pero yo creo que todavía hay mucha incertidumbre política. Donald Trump está recién formando este nuevo gabinete. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos días el tratado del TPP ha sido tema no solo en la reunión de la PEC, ayer habló de ella la canciller alemana Angela Merkel, en el día de hoy, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, por este proteccionismo de Donald Trump, dijo, aún es muy pronto para decidir cuáles son las implicancias. ¿Cómo lo ven ustedes al interior de Estados Unidos? ¿Se van despejando las dudas con respecto al tema de cómo va a guiar la economía y la política Donald Trump? Hay que tomar en consideración, independiente de quién hubiese sido finalmente electo en Estados Unidos, que cualquier nuevo presidente, dadas las circunstancias en las que esté heredando un país que viene creciendo del orden de un 2% durante los últimos años, tiene que generar mayor crecimiento económico. Este mayor crecimiento económico viene con distintas aristas, correcto, pero al final del día, claramente en el enunciado inicial del cual se está hablando, es que va a venir producto de un mayor gasto
en infraestructura y defensa, gasto fiscal, o sea, va a haber un aumento seguramente en la deuda del país, pero también va a venir asociado a una rebaja de impuestos y un proceso de desregulación. Esto ya lo ha anunciado interinamente en su comunicado hace un par de días atrás Donald Trump. Claramente el gabinete va a marcar en qué dirección finalmente van ciertos aspectos como estos, pero tenemos que enfocarnos y el mercado está incorporando este hecho de que el país tiene que crecer los siguientes próximos 4 años. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la cual el señor Trump se puede asegurar otros 4 años de su presidencia. Entonces, ese viene a ser el foco principal. Ahora, en lo que está mencionando Trump, y creo que es un poco también estos comunicados cruzados que siempre ha hecho él señala de que efectivamente le va a poner un término al tratado TPP, pero que a su vez va a empezar a negociar de forma bilateral acuerdos comerciales que favorezcan al país. Me parece demasiado riesgoso de que él se adhiera a una política proteccionista muy demarcada, porque ese resultado le puede jugar en contra en los próximos años para un crecimiento más saludable y más robusto del país. Por lo tanto, también son estrategias de negociación estas que está enviando, está demarcando con qué ímpetu y con qué formalidad va a empezar a negociar. Claramente es un cambio de gobierno, hay un cambio de estrategia, y por lo tanto eso hay que ver finalmente quién es el secretario de la Tesorería, el secretario de Comercio, etcétera, que también van a delinear un poco hacia dónde va el país en el transcurso de los próximos meses. Álvaro, tú tocaste una modificación que él podría hacer, ¿no es cierto? Se habla del futuro de esta regulación bancaria que surge luego de la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Estamos hablando del futuro de Dodd-Frank. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay alguna especulación sobre si podría modificarse estos aspectos o cambiar definitivamente o eliminar esta ley? Lo que pasa es que te diría, y fundamentado sobre algunas palabras que realizó el año anterior Jamie Dimon, algunas de las medidas que se han adoptado en el proceso de estabilizar al sistema financiero han tenido o están teniendo consecuencias inesperadas. Estos movimientos bruscos de las tasas de interés, subiendo 50, 55 puntos base en menos de 10 días, claramente pueden generar desequilibrios en otras partes del sistema financiero. Es así que, de alguna manera, cuando ocurre un proceso de sobreregulación aparente producto de la crisis, lo que sí tiene que ocurrir es que tiene que haber una reevaluación de algunas de esas políticas que se han adoptado, simplemente para nuevamente volver el péndulo regulatorio nuevamente hacia su equilibrio. Claramente entramos a la crisis producto de una desregulación masiva, tenemos 8 años de un proceso de aparente sobreregulación, y ahora seguramente, como ha mencionado Trump, es que por cada nueva regulación que haya tienen que limitar o eliminar 2 regulaciones existentes pasadas, mandando un mensaje de que evidentemente parte de lo que va a ocurrir no solo en el sector financiero, sino también en el sector salud, en el sector energético, es un proceso de desregulación para que la economía se dé un respiro y pueda nuevamente retomar algunos de estos elementos que había en gobiernos anteriores. Así es, de todas maneras. Álvaro, nosotros hablamos todos los meses un poco, le damos recomendaciones, tú desde Estados Unidos, de cuál podrían ser inversiones positivas, interesantes. Tú hablaste sobre estos máximos históricos que está el Standard & Poor's 500. Se dice que incluso hay unos bancos de inversión que hablan que el próximo año podría seguir subiendo la bolsa. ¿Qué otro tipo de alternativa a los bonos del Tesoro son una buena opción? O, por ejemplo, otro tipo de fondos inmobiliarios o de infraestructura. La verdad es que todavía la renta variable, si hay una mayor velocidad de las utilidades, como ha ocurrido este último trimestre, si hay un mayor crecimiento, parecería que se va justificando tal vez valorizaciones más altas. Habiendo señalado aquello, claramente vamos a tener que ser selectivos en el proceso de inversión. Hoy día, por ejemplo, cuando uno mira a ciertos sectores de la economía, hacia grandes rasgos, vemos, por ejemplo, algo que llama la atención. El sector consumo está desalineado de este rally, el sector consumo staples y el sector consumo discrecionario. Entonces, parecería que en ciertos sectores hay todavía oportunidades de inversión.
En el sector inmobiliario hay que tener un poco más de cuidado, porque evidentemente este salto de las tasas en 10 días o 15 días de 1.80 hacia 2.35, que son 55 puntos base, va a tener una incidencia sobre el sector inmobiliario. Si a ello le sumamos un invierno extremadamente frío, podemos tener una desaceleración del sector inmobiliario que podría tener incidencias. Habiendo señalado aquello, hay que tomar en consideración que estructuralmente tenemos una generación completa en Estados Unidos que no ha tenido acceso, casi 8 años, a crédito para bienes inmuebles, y por eso también estamos viendo estos crecimientos en ventas, tanto de viviendas usadas como viviendas nuevas, bastante robustos, ¿no? Porque claro, se va dando un poco más de acceso de crédito a estas personas con una economía que va mejorando, y por lo tanto el sector inmobiliario. Pero en el corto plazo, claramente, este salto en las tasas tiene una incidencia sobre los créditos inmobiliarios, sobre los créditos hipotecarios, y por lo tanto hay que tomar eso en consideración al momento de invertir. Bueno, son varias las variables, varias las disyuntivas, una vez, ¿no es cierto?, que Donald Trump también llegue a la Casa Blanca. Álvaro, vamos a estar conversando, yo creo, como siempre, un mes más, yo creo que post reunión de la Reserva Federal, para ver cuáles son las mejores alternativas para invertir. Una opinión in situ desde Estados Unidos. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado hoy aquí en Mirada Financiera. Gracias, Paulina, y desde Estados Unidos un muy feliz Día de Acción de Gracias. De todas maneras, igualmente para ti, no te alcancé a aprovechar, pero a aprovechar el Black Friday, que es una muy buena instancia de comenzar a comprar previamente los regalos de Navidad. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Ya son las 2:19, es momento de hacer una pausa aquí en Mirada Financiera. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad nos convierten en un experto. Por eso nos enorgullece haber recibido 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premios Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. 2:20, seguimos haciendo una mirada financiera en este jueves 24 de noviembre, un jueves en el cual se premió a los emprendedores en nuestro país. Se premió tanto al emprendimiento consagrado como a los emprendimientos emergentes, y para hablar de ese tema está con nosotros en línea Hernán Cheire, director del Instituto de Proyectos de la Universidad del Desarrollo. Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto conversar de nuevo contigo. Estuvimos juntos en la mañana. Sí, pues. Bueno, vamos a hablar de estos premios que entrega, es la 17ª premiación que hace de este espíritu emprendedor, 2016 en este caso, organizado por la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo. Bueno, efectivamente, esta es la 17ª versión, y la razón por la cual la universidad quiere premiar el espíritu emprendedor es porque estamos convencidos que la fuerza del emprendimiento de las personas es la que mejor permite escalar posiciones a nivel individual, contribuir a un país más inclusivo, con mejores oportunidades para todos, y es muy relevante premiar. Chile tiene muchos héroes deportivos que la gente los conoce y muchos jóvenes los siguen como modelo. Bueno, y Chile tiene también muchos emprendedores en distintos ámbitos, en distintas categorías, distintas instancias, que también son como héroes más anónimos y la gente no los conoce. Y ese es el objetivo por el cual queremos entregar siempre premios, para relevar este tipo de actitud, y que así otras personas que también les gustaría eventualmente hacer algo similar vean que es posible, conozcan cuál ha sido su trayectoria, sus principales dificultades,
por qué han perseverado, etcétera. Es importante generar un ambiente pro emprendimiento en el país y nosotros creemos que a través de este premio, además de otras múltiples instancias, desde luego, contribuimos a este mejor clima. Existen 4 categorías en el premio que hoy día entregaron. El emprendedor consagrado, donde se reconoció a aquel empresario que a lo largo de las décadas de trabajo ha creado valor, y precisamente el distinguido hoy día fue José Said. Sabemos todos la trayectoria de José Said. También emprendedor social se entrega a aquella persona que pone relieve a este emprendimiento innovador orientado a producir mayor bienestar en los sectores más desposeídos. Y él me dio mucho gusto porque es una empresa que yo había conocido, me tocó en alguna premiación premiarla anteriormente. Destácame, Augusto Ruiz Tagle. También el emprendedor emergente, una mujer con un talento, Hernán, Pamela Chávez, por Agua Marina, un talento y una pasión de esta mujer que nos dejó a todos encantados esta mañana. Y también está el emprendedor de la Universidad del Desarrollo, un alumno o exalumno que ha logrado desarrollar un proyecto de manera exitosa. En esta oportunidad a todos nos dieron ganas de tomar esta hierba mate, ¿no es cierto?, a Vicente O'Ryan por Kai Yari Mate. Hay muchas necesidades sociales en el país y normalmente la gente dice, ¿qué puede hacer el Estado para ayudarlos? Y a veces los gobiernos no pueden, porque no tienen capacidades, porque no está en su principal foco, pero la gente queda con la sensación de que el problema no se puede resolver. Y en este caso particular, Destácame, por ejemplo, que fue premiado con emprendedor social, lo que ellos hacen en 2 palabras, así como hay gente que el que aparece en DICOM le es muy difícil acceder a un crédito, le cierran la puerta, de hecho se aparece en esa lista. ¿Cómo poder mostrar que la gente que ha tenido un buen comportamiento en cuanto a los pagos en general, aunque no tenga experiencia o alguna antecedente ya en el sistema financiero, pueda mostrar que sí es viable para ellos? Y aquí, a través de la forma como han pagado las cuentas de la luz, la cuenta del agua a lo largo del tiempo, esa información esta empresa se la entrega, se la vende a los bancos. Ellos dicen, mire, fulano de tal, en realidad es cierto, él no aparece en el DICOM, pero como uno no sabe si será bueno o mal pagador, pero mire, históricamente este señor ha sido bueno para pagar sus cuentas. Bueno, hacer de eso un negocio en que él recolecta información y se la vende a otros que están dispuestos a pagar por ella para conocer antecedentes de sus eventuales clientes, eso los mejora a todos. Mejora al banco, que toma mejores riesgos, por lo tanto le puede cobrar una tasa de interés más baja a ese cliente y ese cliente puede acceder a un crédito. ¿Cómo no va a ser un tremendo aporte social eso? El caso de Pamela Chávez, una mujer que, como ella decía, de chica se enamoró de la ciencia y quería ser científica. Y eso es fantástico. Los países también para progresar necesitan generar ciencia. Y ella tuvo la visión, una mujer de Antofagasta, de poder avanzar y no quedarse solamente en la investigación académica, haciendo un trabajo, sino que cómo transformar eso en productos reales que mejoren los sistemas productivos. Y ella ha sido muy exitosa y le ha puesto mucho énfasis al tema de la minería. Imagínense, una mujer científica trabajando en cosas duras, entre comillas, de la minería. Y le ha ido muy bien, ya se está expandiendo fuera de Chile. Y eso lo hace una emprendedora mujer desde Antofagasta, que no tiene nada muy distinto de muchas personas que nos están escuchando en este momento y que les encantaría poder emprender. Entonces, la idea con estos premios es eso, es poder resaltar estos casos. Yo te felicito también a ti porque y te agradezco la posibilidad de poder dar a conocer estos casos a través de la radio para que haya personas que se den cuenta de que esto sí se puede y que cualquiera puede ser un emprendedor. ¿Qué mejor que ser uno mismo el arquitecto de su futuro? Eso creo que tiene un potencial enorme y ese camino de libertad yo creo que es muy valorado por todos los chilenos. Es cosa de tener una oportunidad y atreverse. Y bueno, y como tú dices, tener una oportunidad de atreverse para concretar el sueño que cada uno puede tener. También es importante generar este ecosistema hacia el emprendimiento, generar las condiciones necesarias para que las personas puedan concretar cada uno de los pasos necesarios para llegar a este negocio o a este emprendimiento. Hernán, tú tienes una trayectoria ligada al emprendimiento, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. ¿Cómo evalúas el emprendimiento hoy en nuestro país? Un poco a la luz de las palabras de
despedida de hoy del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien dice: no nos podemos conformar con crecer en un 2 o un 2,4%, no puede ser nuestra nueva realidad. Sin duda que no. Creo que lo más frustrante, lo más preocupante en la actual coyuntura no son tanto las cifras que uno ve semana a semana de algún indicador parcial. Este año, por ejemplo, en particular, vamos a crecer menos de 2%. Eso es una mala cifra. Pero más allá de este año en particular, lo que preocupa es lo que justamente relevaba hoy día Rodrigo Vergara, es que el crecimiento potencial de Chile de largo plazo, superado todos estos efectos coyunturales y asociados cíclicamente a la economía internacional, no está superando el 3%. O sea, con suerte vamos a llegar a eso. Y hace no muchos años estábamos creciendo en forma potencial al 5%. Y esa es una diferencia sideral. Si hubiéramos seguido creciendo en torno al 5%, antes que finalizara esta década, Chile pudo haber sido ya un país desarrollado y probablemente haber llevado la pobreza a niveles mínimos. Bueno, dadas las tasas que estamos teniendo, vamos a tener que esperar hasta fines de la próxima década para llegar a eso. Y esos 10 años perdidos son miles de empleos que se han sacrificado, son miles de posibilidades de que personas manden a sus hijos a la educación superior, son miles de sueños finalmente que se ven frustrados, porque una cosa son los números, pero detrás de los números hay realidades, hay personas, hay gente sin trabajo, hay gente que no puede salir de la pobreza, hay gente que se frustra. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. Y el emprendimiento es un muy buen camino para lograr eso. Y Chile está bien encaminado. Chile tiene un muy buen ecosistema de emprendimiento. Y eso se viene realizando desde hace el gobierno actual, el gobierno anterior, el que lo antecedió también. Todos han venido trabajando en eso y afortunadamente tenemos transversalmente opiniones compartidas en cuanto a la relevancia del emprendimiento. Por lo tanto, si es por ecosistema, estamos bien. El problema va mucho más allá del ecosistema, va en las cosas más de fondo. Hay un ambiente hoy día en el país de incertidumbre, fruto de ciertas reformas, fruto de colocar en duda cosas básicas, como por ejemplo la legitimidad que tienen las ganancias que tienen las personas en los negocios, en los emprendimientos que puedan hacer. Y eso hace que la gente esté reticente. Y en eso tenemos que trabajar. Mientras no logremos eso, va a ser muy difícil poder recuperar tasas de crecimiento como las que teníamos antes. No hay lamentablemente una bala de plata o una tecla que uno pueda apretar y decir, mire, aumento el gasto público, va a aumentar la producción, o tengo una política monetaria más expansiva y con eso va a aumentar el crecimiento de la economía. Eso no es así. A la larga son las decisiones diarias de miles y miles de personas, emprendedores, empresarios, inversionistas, trabajadores, ahorrantes. Esos son los que mueven la economía. Nadie tiene tanto poder, ni un gobierno, ni un gremio, para decir con una frase, mire, vamos a movernos en esta u otra dirección. Hay que generar todo un ambiente. Exactamente. Para que en forma natural la economía se mueva en esa dirección. Y lamentablemente hay un ambiente de incertidumbre que nos tiene en una especie de pantano del cual no estamos pudiendo salir. Y eso es muy, muy preocupante. Así es, Hernán. En una palabra, es confianza. Eso es lo que tenemos que lograr, transformar en tan negativo ahora, transformarla en positivo. Se nos acabó el tiempo. Una grata conversación como siempre. Hernán Cheire, director del Instituto de Proyectos de la Universidad del Desarrollo. 1.000.000 de gracias por conversar conmigo aquí en Mirada Financiera. Gracias, Paulina, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Ya son las 2:30, nos despedimos rápidamente. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.